Hola, soy Rafael Javier Franco y estamos a día 16 de septiembre del año 2024 y os voy a explicar una de mis aficiones. Tengo muchas, esta es una. Soy miembro de la Asociación Catalana de Ceramista Decorativa y de Terrissa y de Terracota. Este es nuestro boletín y desde que tenía 18 años soy un aficionado a la cerámica en general. Catalana, aragonesa, andaluza y también china, etcétera, etcétera. Bien, pero hoy os voy a hablar de un trabajo que he hecho de recuperación de azulejos de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. ¿Dónde está la Cartuja? Está en Los Monegros. Los Monegros es una comarca que está entre la provincia de Zaragoza y la de Huesca, y la vemos muchas veces pasando por la autopista cuando vamos de Barcelona a Zaragoza y parece que sea una cosa muy concreta, muy seca, pero Los Monegros es muy variado, es una comarca que tiene de todo, tiene ríos caudalosos, tiene zonas de regadío, tiene bosques, etcétera, etcétera. Y en ese lugar, hace 300 años, 400 años, aproximadamente 400, se establecieron unos monjes cartujos. La primera cartuja se hizo en Escala d'Ei, en la provincia de Tarragona, y poco a poco venía de Francia, de Chartres, y poco a poco se fueron estableciendo en España. Y en el siglo XVI-XVII se establecieron en Los Monegros. Había una fuente, hicieron una pequeña iglesia y luego se amplió. Se amplió y se hizo un gran edificio, un edificio monumental, que es la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Pasó por diversas vicisitudes y en la desamortización de Mendizábal en 1830 y pico se subastó, se le quedaron diversas personas, fue cambiando de manos hasta que llegó la Guerra Civil y se utilizó como campamento militar, como almacén, etcétera, etcétera. Y contiene esa cartuja unos frescos impresionantes pintados por don Manuel Valleu, que era un fraile cartujo, Fray Manuel Valleu, y Fray Manuel Valleu era un gran pintor, era cuñado y maestro de Goya y realizó unos trabajos impresionantes, unos frescos que están ahí y que se pueden visitar y que se han conservado muy bien durante 300 años. Estamos hablando de la época de Carlos III, Carlos IV, en esa época se pintaron, son preciosos. El último propietario lo vendió a la Diputación de Huesca y la Diputación de Huesca se encarga de la restauración. Hace 3 años, con mis amigos, que luego diré sus nombres en los agradecimientos, fuimos a visitar la Cartuja y nos atendieron muy bien. Y si tú eres aficionado a la cerámica y te atienden muy bien y puedes entrar en la recuperación de los azulejos que se perdieron, porque en la Guerra Civil, al usarse como almacén, pasaban tanques al interior de la Cartuja y esos tanques machacaron todos los suelos que estaban cubiertos de cerámica. Los suelos eran de cerámica hecha en muel, muy artísticamente trabajada. Todo desapareció y sacaron 100 y pico carretadas que se tiraron en unos vertederos. De esas carretadas tiradas en vertederos, mis amigos me hicieron fotografías y de esas fotografías, además de las que me dio fotografías el guía, el señor de las Heras, el guía del monumento, pues empecé a trabajar y siempre en colaboración con la Diputación, con el guía, con el ceramista de muel y con una gran profesora y gran entendida de cerámica aragonesa que ha hecho muchos libros, pues empecé a trabajar y a intentar recuperar esas baldosas perdidas, esa cerámica perdida que ya no existía. El primer trabajo que realicé fue este de aquí, esta cerámica, que es como una rueda de la vida, con pequeñas fotografías a escala de estos trocitos. Llegamos a conclusiones con la señora María Isabel Álvaro Zamora y llegamos a esta conclusión. Veis aquí los dibujos que hice y a base de dibujar llegamos a una conclusión. Una vez llegamos a una conclusión, lo llevamos a muel y un gran ceramista nos replicó exactamente
los azulejos. Estamos hablando de este azulejo de aquí. Lo replicó exactamente. Aquí lo tenéis. 16 baldosas, se ve perfectamente los colores, los acertó a la perfección y fue el primer trabajo. El segundo trabajo era de menor dificultad. Por cierto, estas baldosas tienen el mismo grosor y el mismo tamaño que las originales. El segundo trabajo fue un trabajo más sencillo, porque eran este tipo de baldosas que son muy comunes, la tenemos aquí abajo, la tenemos aquí, y son muy comunes en toda la cerámica aragonesa y catalana. El tercer trabajo fueron estas de aquí. Disponíamos simplemente de esta fotografía. De esta fotografía sacamos este dibujo. De esta fotografía sacamos este dibujo. Y de este dibujo sacamos posteriormente el conjunto de 16 baldosas que está aquí. Y finalmente nuestro ceramista hizo la reproducción. Todo esto de acuerdo a la señora María Isabel Álvaro Zamora, profesora de la Universidad de Zaragoza. Bien, en el momento que ya teníamos varias baldosas, fuimos a la Cartuja, donde me acompañó mi mujer y mi nieta. Esta Cartuja es de la época de Carlos III, si os fijáis, esto es como la puerta de Alcalá. Fuimos ahí y entregamos en cartón estos trabajos. Todavía era en cartón. La siguiente fotografía que me envió el señor de las Heras fue este conjunto de aquí, esta y estas de aquí. Esta no la he reproducido porque este es muy del siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, más bien finales del XVIII, pero esta de aquí, que es de la época de Carlos III, sí que hice el dibujo, la composición, y sí que hicimos la reproducción. Aquí tenéis el dibujo de cómo quedó y luego la reproducción que quedó así. Esto es lo que yo le mandé al ceramista y el ceramista hizo estas de aquí. Y siempre de acuerdo con la señora María Isabel Álvaro Zamora, que es la profesora de la Universidad de Zaragoza y una gran técnica en cerámica aragonesa. Bien, una vez ya reproducimos esta de aquí, pasamos a la siguiente. La siguiente es un pedazo de, bueno, dos baldosas de 25 por 25 que se conservan en la zona de los claustros. Entonces hicimos el dibujo, lo hice el dibujo, una vez hice el dibujo, pues hicimos la reproducción, que es esta de aquí. La reproducción que veis aquí abajo. Y por último, el reto era encontrar una baldosa que hiciese este efecto X, porque esta fotografía es del año 1909, cuando aún no se había destruido el suelo. Y veis que hace un efecto X, pues era el reto. Se lo dije al señor de las Heras, que es el guía de allí, y me envió estas fotografías, exactamente estas fotografías. Empezamos a trabajar con estas fotografías, con estas de aquí, y llegamos a esta conclusión de aquí. Una vez tuvimos una baldosa, ya hicimos la reproducción de 16, que aquí están las 16. Este es un trocito original para ver los colores, y ya fue la última reproducción. Mientras todas las baldosas tienen la medida original y el grosor, estas serán de 3 centímetros, 2,60 aproximadamente centímetros, y tenían 25 por 25, que aquí tienen solo 20 por 20, para no hacer el cuadro demasiado grande y demasiado pesado. La idea no es acabar esto aquí, porque había más tipos distintos de cerámica, puede que 10 o 12 más, pero no hemos encontrado más que fragmentos tan diminutos que no ha habido manera de acabar de darle forma a la baldosa. Bien, pensar que todo este trabajo ha sido muy voluminoso, muy arduo. Mira, esta es la correspondencia que hemos mantenido con el guía durante estos 3 años, con el guía, con la Diputación, con el ceramista y con la señora María Isabel Álvaro Zamora. Puede que haya más de 500 hojas.
Y los libros con los que trabajé es este, Fray Manuel Valleu, y los de cerámica aragonesa, 3 volúmenes de María Isabel Álvaro Zamora. Y ahora queda agradecer a las personas que han colaborado, que han sido muchas, y lo voy a mencionar. Este trabajo, hecho por mí, Rafael Claudio Franco, de recuperación de 6 azulejos de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes en Huesca, ha ido del octubre del 2021 al septiembre de 2024, que es lo que lo voy a entregar. Y hay que agradecer a la Diputación de Huesca, que facilitó el libro Fray Manuel Valleu, editado en el 2018, a don José Miguel Pesqué, responsable de la restauración, que desde el primer momento apoyó esta iniciativa, a don Alberto de las Heras, guía de la Cartuja, que me facilitó fotografías a escala de todos los modelos que trabajamos y con el que hemos mantenido una gran relación, a Ibercaja, que me facilitó los 3 tomos de la señora María Isabel Álvaro Zamora sobre cerámica aragonesa, editados en 2002, a la señora doña María Isabel Álvaro Zamora, profesora investigadora de la Universidad de Zaragoza, experta, gran experta en cerámica aragonesa, que ha supervisado cada uno de los 6 trabajos realizados, dando indicaciones y rectificaciones hasta llegar al final ideal. También al señor Javier Fernández Rubio, de Cerámica Rubio de Muel, Zaragoza, ceramista, que ha reproducido los azulejos de 1700 que también fueron hechos en Muel, calcando, reproduciendo exactamente los colores originales. Con él trabajamos mano a mano en la realización de cada uno de los modelos. Y con los amigos con los cuales empezamos esta historia, José Manuel Valverde, José Aranda, Concha Rechac, Pere Artigas, Irma Fernández, María Carrasco, Esther Rodríguez y Jesús Zorrilla. Y muy especialmente a mi mujer Carmen Corrales, a mi yerno Francisco Lara, y a mis hijas Noemi y Ruth Jariot, y a mi nieta Jun Lara Jariot, que aprendió lo que son pinturas al fresco en la Cartuja Nuestra Señora de las Fuentes. Este sábado que viene, que será el día 28, llevaremos todo este material allí y posteriormente haremos una ceremonia de entrega. Y espero que veáis este vídeo y vayáis a la Cartuja, porque vale la pena.